Bien, vamos a seguir retomando primeramente la parte teórica de la ortorectificación para que entiendan lo que hace el programa PhotoScan cuando ortorectifica la imagen y por qué necesitamos primeramente calcular el modelo digital de terreno, o mejor dicho, de elevación. Lo que hacemos entonces, ya lo saben, es corregir la paralaje que tenemos en la imagen para tener una imagen proyectada de manera que llamamos ortográfica. Es decir, que cada objeto, inclusive los objetos altos, estén exactamente a la vertical de su posición en planimetría, es decir, a la vertical de su base. Eso es la proyección ortográfica. A notar que hay muchas imágenes satélites, dependiendo del nivel, que ya están corregidas geométricamente y tienen una corrección una ortorectificación. Cuando descargan una imagen Landsat, por ejemplo, Landsat 8, nivel 1 o nivel 2, en la página de Earth Explorer, ya esa imagen está ortorectificada. Entonces es importante entrar en los metadatos cuando a veces descarguen una imagen para asegurarse de los procesamientos que se han aplicado sobre esa imagen, para no tratar de replicar un proceso que ya ha sido aplicado. En otras imágenes, al contrario, entran en los metadatos y se dan cuenta de que no hubo ninguna autorrectificación. En particular, las imágenes de dron, obviamente, no están autorrectificadas, tendrán que hacerlo ustedes mismos. ¿Se acuerdan de esta imagen que vimos al principio del semestre? A la izquierda la imagen con paralaje, a la derecha la imagen ortorectificada. Esa imagen que está a la derecha, entonces vamos a poder usarla para digitalizar la información, convertirla a unos archivos vectoriales que estén correctamente georreferenciados. Si se acuerdan, la idea es que el tope de los árboles, si lo tengo así en un sistema de referencia coordenada, el tope de los árboles queda muy lejos de su base. Entonces me va a causar un problema si quiero, por ejemplo, crear un vector de los límites del bosque. Los límites del bosque realmente están en esa zona. Y ahí ustedes ven que las coordenadas del tope de los árboles ha cambiado. Es decir, que hemos, digamos de cierta manera, realizado un cambio en esos píxeles, movimos esos píxeles, los píxeles de los topes de los árboles para ponerlo encima de su base. Aquí lo mismo, con una imagen a la izquierda que no está ortorectificada, a la derecha sí, se han movido muchos píxeles entre ambas imágenes. Obviamente no es algo que podemos hacer a mano, eso lo vamos a hacer con un pequeño cálculo que se aplica sobre la imagen. Y el cálculo básicamente es este. Empezamos aquí con el sensor, aquí el lente, el fondo de cámara con el sensor, es un corte. Y si se acuerdan, en mi imagen estoy identificando un objeto, algún objeto en el suelo. Para saber dónde queda ese objeto, simplemente tengo que ubicar correctamente mi cámara en el espacio y saber hacia dónde apuntaba esa cámara. Bien, vamos a decir que esta cámara apuntaba exactamente a la vertical, para simplificar el caso. Por lo tanto, el píxel que tengo aquí es el píxel que es el resultado de un rayo óptico que salió del objeto que está en la superficie terrestre. Si hacemos el camino inverso, entonces podemos salir del píxel, pasar por el centro óptico y seguir entonces esta línea. Sabemos que el píxel queda en algún punto, el objeto que vemos en el píxel
queda en algún punto de esta línea. Bien. Inicialmente, la imagen queda proyectada sobre una superficie plana que vamos a asociar a un elipsoide para poder georreferenciar nuestra imagen. Entonces, inicialmente, el objeto, suponemos que quedaba ubicado aquí. Bien. Resulta que este objeto en realidad estaba en el tope de un objeto alto, en el tope de una montaña, quedaba aquí. Bien. ¿Cómo hacer la corrección entonces? ¿Cómo hacer que mi píxel aquí, que cuando lo proyecto sobre el elipsoide para usarlo en sistema de información geográfica, queda proyectado mucho más hacia, digamos, el oeste? ¿Cómo hacer para tomar ese píxel y reubicar ese píxel exactamente a la vertical de su posición real? Eso es lo que quiero. Quiero ubicar mi píxel o el objeto que estaba en el píxel exactamente a la vertical de su posición. Es decir, que por ejemplo el tope de esta montaña quede proyectado aquí. El tope de esta colina quede proyectado exactamente a su vertical. Eso es lo que quiero. Pues simplemente vamos a recrear el relieve usando un modelo digital. Un modelo digital de elevación donde estén bien representados los objetos. Y vamos a aplicar una pequeña corrección usando esta fórmula. Es decir, el ángulo de incidencia, que es el ángulo que tenemos entre esta línea, que nos da la dirección del rayo óptico, y la vertical. Este ángulo lo vamos a encontrar aquí, es el mismo ángulo, simplemente porque todas estas líneas aquí son líneas verticales, por lo tanto son paralelas. Tengo entonces aquí un triángulo rectángulo. Conozco el ángulo de incidencia, eso lo conocemos por conocer la ubicación y orientación del sensor al momento de tomar la fotografía. Y conozco la altura h entre el elipsoide y la superficie terrestre usando el modelo digital de elevación. Entonces, dentro de ese triángulo rectángulo, usando esta fórmula, ustedes ven que tangente del ángulo I es el lado opuesto sobre el lado adyacente, es decir, delta D sobre H. Vamos a cambiar un poco esta ecuación y pasar delta D a la izquierda. Delta D entonces es H, que conocemos por el modelo digital de elevación, multiplicado por tangente del ángulo de incidencia. Delta D, ¿qué es? Es simplemente la pequeña distancia que voy a tener que usar para desplazar mi píxel, para ponerlo exactamente a la vertical de su posición original. Es decir, que mi píxel inicialmente en la imagen con paralaje quedaba proyectado en esta posición. Vamos a tomar ese píxel y moverlo de una distancia delta D hacia el este y dejar el píxel aquí. Vamos a hacer eso con todos los píxeles de la imagen con paralaje y al final cada píxel quedará a la vertical de su posición. Así entonces que hacemos la ortorectificación en el programa. Bien, vamos a hacer ahora una pequeña práctica con otro conjunto, otro juego de imágenes
para trabajar lo que son los volúmenes. Un interés de trabajar con la fotogrametría, aparte de crear el modelo digital de terreno o de elevación, aparte de ortorectificar las imágenes, es también poder hacer mediciones dentro de la imagen. Medir no solamente distancia, pero también volúmenes, lo que puede ser muy interesante para todos los temas, por ejemplo, de construcción, calcular un volumen de material y poder estimar el costo de mover ese material. Ustedes saben que ahí es que se va el dinero en una construcción. Entonces, vamos a hacer exactamente eso. Vamos a cargar unas imágenes sobre una construcción de asfalto. Abrimos aquí Overflow, Add Photos y van a agregar entonces el sample asphalt. Hay un conjunto de imágenes, la cargamos todas. Ya ustedes conocen el procedimiento. Aquí tenemos todas nuestras imágenes. Aún no están alineadas, dice NA, not aligned. Entonces vamos primeramente a asociar las imágenes y empezar a buscar puntos homólogos para alinear las cámaras, es decir, hacer la orientación interna y hacer la orientación externa relativa, pero con una nube de punto dispersa, con unos puntos, solamente para resolver las ecuaciones. Align Photos, lo vamos a dejar así, High Generic, 40.000. Bien, ya tenemos esta primera etapa realizada con unos puntos y mi cámara, digamos los puntos de la nube dispersa y mis cámaras alineadas. Vemos que ninguna fotografía aquí queda con NA, es decir, que están todas alineadas, se usaron todas para crear la nube de punto dispersa. Y puedo hasta comprobar, saber cuáles son los puntos homólogos que se han encontrado. Por ejemplo, esta imagen, la 1442, fue asociada con todas estas. Y con la 1443 fue asociada con todos esos puntos que ustedes ven ahí. En azul asocia, por ejemplo, este punto con otro que está aquí en la imagen. Bien. Seguimos entonces, segunda etapa, construir la nube de punto densa. Vamos a dejarlo en medium. Si tienen una buena computadora, lo pueden pasar a high o ultra high y le damos OK. Ahora que tenemos nuestra nube de puntos denso, pasamos a construir el mesh, la malla, y ahí vamos a usar un campo de alturas, es decir que vamos a tener un modelo con sus referencias de altura y también de planimetría. Vamos a crear un modelo georreferenciado. Georreferenciado como si no hemos usado GCP, punto de control en terreno, simplemente georreferenciado, usando los numerosos puntos GPS que tenemos en la posición de las cámaras al momento de tomar las fotografías. Si se acuerdan, hemos hablado de eso. Una forma de georreferenciar el modelo es usar la coordenada de cada fotografía que tenemos en los metadatos. En este caso tenemos muchos puntos. Obviamente, como habíamos comentado, la precisión depende del tipo de receptor GPS que tiene el aparato. No es siempre lo ideal, pero es otra manera de hacerlo.
Volvemos aquí, height field, usamos aquí la nube de punto denso, no la nube dispersa. Vamos a dejar el número de polígono en medium y vamos a poner una interpolación activada. Damos clic en OK. Y vamos a agregar ahora las fotografías encima del modelo. Build Texture. Vamos a poner la ortofoto adaptativa, Mosaic y OK. Y vemos entonces ya nuestro modelo realizado con un sitio de construcción relativamente plano. Es un sitio de construcción para asfalto, pero tenemos en el centro de la imagen dos montículos, un grande, un pequeño, otro aquí a la izquierda, y vamos a poder calcular entonces el volumen de esos montículos. ¿Por qué podemos calcular los volúmenes? Porque nuestro modelo está georreferenciado. Entonces vamos a poder calcular longitudes en las tres direcciones, X, Y y Z. Y por lo tanto vamos a poder estimar los volúmenes. Bien, quiero calcular entonces el volumen de este montículo. Por ahora no puedo. ¿Por qué? Porque este montículo no tiene base. Es decir, selecciono aquí el montículo, lo hago de forma rápida con esta herramienta. Entro a Tools y entro a Mesh, medir área y volumen. Puedo medir el área, pero no puedo medir el volumen. ¿Por qué? Porque si veo el modelo por debajo, me doy cuenta de que mi montículo no tiene base. Entonces voy a tener que cerrar este espacio para poder calcular un volumen. Entonces volvemos aquí. Vamos a seleccionar un poco mejor, con esto, la base del montículo, saliendo un poco del límite aquí, estoy tomando un contorno un poco más amplio. Ya tengo la base seleccionada y entramos entonces a Tools y vamos a cerrar el hueco, cerrar el hoyo. Antes de cerrar el hoyo, que va a tener, es decir, cerrar el hoyo es decirle al programa que queremos crear unos polígonos dentro de este espacio para conectar los bordes aquí del montículo. Nos puede causar un problema con el resto del modelo. Entonces lo primero que hacemos en este caso es crop, es decir, vamos a cortar para quedarnos solamente con los polígonos de este montículo. Selecciono aquí crop y me quedo solamente con esto. Entramos ahora a Tools, Mesh, Close Holes, cerrar hoyo. Tengo un parámetro ahí que puedo modificar. En este caso, para cerrarlo voy a tener que seleccionar el 100%. Ahora sí, tengo mi montículo totalmente cerrado con su base. Puedo volver a Tools, todavía con los polígonos seleccionados. Mesh, medir área y volumen. Y ahora tengo el volumen del montículo calculado, 371 metros cúbicos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el volumen de los demás montículos que están presentes en la imagen.
Para no tener que hacer todo de nuevo, simplemente le damos a Undo, damos para atrás y ahora tengo los demás montículos. Ustedes van a calcular ahora el volumen de este montículo, el que está más al oeste, y del gran montículo que está aquí en el centro, que queda más al norte. Conocer la metodología, simplemente tienen que aplicarla. Tomen captura de pantalla de los volúmenes calculados con esas imágenes y los polígonos seleccionados atrás. Y al final también sacarán un reporte de su modelo, bien, que me enviarán al correo. El reporte que nos permite presentar, lo sacamos aquí, le voy a poner el nombre reporte 1, lo voy a tener en PDF. Aquí aparece en su carpeta. Ese reporte le permite, cuando habrán extraído varios productos de sus pares estereoscópicos, pues le permite presentar todos los productos en un mismo PDF. Aquí la ortofotografía. Aquí es simplemente una información sobre cuántas fotografías se solapan o cubren cada espacio de la imagen. Obviamente, mientras más fotografía tenemos, mayor será nuestro modelo. Aquí en el centro del modelo tenemos 9 o más de 9 imágenes sobre esos espacios. Número de imágenes, la altitud media de vuelo. Acuérdense que tenemos las cámaras ubicadas en el modelo en 3 dimensiones, entonces sabemos exactamente a qué altitud está encima de la superficie. La resolución, hay una fracción de metro por píxel, sería 1 centímetro, 1.6 centímetros por píxel. El área en kilómetro cuadrado, el número de estaciones de cámara. Realmente cada imagen corresponde a una estación diferente de la cámara, una posición diferente. El número de puntos homólogos, la referencia de la proyección usada y una información sobre el nivel de error. La característica de la cámara con su focal, el tamaño de los píxeles iniciales tomado por esa cámara, la ubicación de las cámaras, ubicación estimada obviamente, porque siempre hay un error, queda un error dentro de nuestro modelo, inclusive dentro de la alineación de las cámaras. Aquí las elipses nos dan el error en X y Y, y el color nos da el error en Z. ¿Okay? Bien. Y con eso entonces al final tienen también el modelo digital de elevación que podemos exportar, como bien saben, por aquí. Aquí exportamos la ortofoto y el modelo, pero también está presentado en ese reporte por si tienen que presentar esas informaciones a la persona que los contrató para hacer el trabajo. Bien, entonces ese reporte también lo agregarán a los productos que me van a enviar por correo.